Aunque pasan algunos de los nubarrones que a principios de año se cernían sobre la economía mexicana, la incertidumbre y los desafíos, las respuestas que necesita para enfrentar sus rezagos tradicionales, pero también los nuevos rezagos, los nuevos desafíos, como por ejemplo la renegociación que no se produce todavía sobre el Tratado de Libre Comercio o las deudas internamente, las deudas de los estados. Todas estas son cuestiones que siguen ahí. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar de la economía mexicana. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a iniciar nuestro debate de hoy. La incertidumbre es la nota destacada de la economía mundial a pesar de que hay signos de dejar atrás la crisis global de 2008, aunque en el caso de México el mayor desafío contra la volatilidad es la falta de madurez institucional para reducir el impacto de los cambios en el comercio exterior y los energéticos sobre el país. Los expertos señalan que el riesgo geopolítico se ha incrementado por las mutaciones políticas y el proteccionismo en los países más avanzados, como muestra la demanda de Estados Unidos de revisar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, aún a costa de afectar el comercio en el bloque de América del Norte. El multilateralismo de la globalización ha dado paso a la negociación bilateral. La liberalización de mercados de antes muta por el proteccionismo y la apertura decae ante la emergencia de temas nacionales. ¿Cuáles son los desafíos para la economía mexicana frente a esta situación y cuáles las respuestas que puede dar ante un nuevo contexto internacional? El deterioro económico tradicional, por ejemplo el que generan factores estructurales como la desigualdad o la corrupción, se han sumado a nuevos factores como el cambio tecnológico que provoca la destrucción de empleos, favorece la concentración de la riqueza y estimula el fenómeno más complejo del siglo XXI, la migración. Y ante este panorama, los que tienen mayores dificultades de afrontar el cambio son aquellos en que sus instituciones no son suficientemente desarrolladas o no han madurado, por ejemplo, para tener un Estado de Derecho sólido o atacar la corrupción. Posiciones. 1. Si Estados Unidos saliera o restringiera el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, esto tendría consecuencias económicas devastadoras, advirtieron hoy un grupo de 18 destacados senadores republicanos. Entre otros beneficios, el TLC ha llevado a tremendo crecimiento en el comercio de Estados Unidos con México y Canadá, a cadenas de suministros transfronterizas que están integradas y que benefician a empleadores en Estados Unidos y a la triplicación de las exportaciones de bienes de Estados Unidos, agrega la carta de apenas 4 párrafos. 2. Académicos y algunos políticos creen que en la situación actual de la economía mundial y el país es viable un plan que erradicaría la pobreza con la aplicación de un ingreso ciudadano universal o renta básica universal, una prestación pública que se concedería a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. 3. El abogado Robert Lighthizer juramentó como el nuevo representante comercial de Estados Unidos y aseguró que la administración de Trump revertirá la peligrosa trayectoria comercial por la que, según él, atraviesa el país. Cuando mis nietos hablen con sus nietos, les dirán que el presidente Trump revirtió permanentemente la peligrosa trayectoria del comercio estadounidense, aseguró. ¿Cómo va la economía mexicana después de los fuertes nubarrones que se cirnieron sobre ella a principios de este año? En un mundo caracterizado por la incertidumbre. Esta es una de las palabras que más usaron en un foro que organizó el Consejo Coordinador Empresarial la semana pasada y que en el cual coincidían desde el presidente del Banco de México hasta el expresidente del Banco Mundial. Vamos a entrarle a este asunto, qué está pasando, cuáles son los desafíos y las respuestas que se están dando y las que no se han encontrado respecto del futuro de la economía mexicana. Y me da mucho gusto, de verdad, como siempre, que estés con nosotros, Luis Fonserrada. El gusto es mío. Presidente del Centro de Estudios del Sector Privado. El gusto es mío, Pepe. Además, el que organizó este foro, el foro que le estoy comentando. Así es. Y, por supuesto, Enrique Cárdenas, presidente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Gracias a los dos. Si quieren, entramos por ahí. La verdad es que lo que más me llamó la atención del foro, Luis, fue sí había una coincidencia profunda sobre la incertidumbre que rodea el cambio, incluso geopolítico a nivel internacional, y de otro lado,
digamos, la falta de madurez, decían ellos, decía desde Agustín Carstens hasta el ex del Banco Mundial, de la falta de madurez de las instituciones de los países emergentes, por supuesto México, para reducir esa incertidumbre. Sí tenemos un problema de enorme falta de desarrollo de las instituciones. ¿Es tan grave? Mira, yo creo que sí. Yo creo que, para usar un término más amplio, las reglas de juego, ¿no? La forma en que se relacionan los agentes y la forma en que determinas las relaciones económicas, son las reglas de juego, requieren certeza y requieren gran transparencia, ¿no? En el caso de México, yo creo que tenemos muchas faltas todavía. El Poder Judicial claramente no es independiente, la justicia en México no le da la razón a quien la tiene, sino a quien soborna mejor a los jueces. La certeza sobre los derechos de propiedad en muchos lugares y de muchas formas es muy endeble. Entonces, esa parte de instituciones yo creo que es muy grave. De otra parte, algunas de las medidas de política económica que se han llevado, pues nos llevaron a tener una posición relativamente frágil. La situación de las finanzas públicas es todavía frágil, diría yo, a pesar de que el secretario de Hacienda ha hecho un esfuerzo interesante, al menos en este primer trimestre, por cambiar la dirección, aunque tuvo un apoyo del Banco de México, pero la propuesta para el 2018, que es muy importante también en términos de cambiar este déficit continuo, porque no se puede continuar teniendo un déficit permanente, pero a pesar de eso la situación es frágil. Y yo te diría, ¿qué hemos hecho dentro de México, por lo pronto, y de otros países emergentes para esto? A lo mejor poco. A lo mejor lo político ha dominado sobre la responsabilidad social, y eso quiere decir no cuidar el poder adquisitivo de la gente cuando se toman estos riesgos que ya se tradujeron en una devaluación y en inflación alta, y eso deteriora el poder adquisitivo. Claro. Yo te diría, Pepe, nuestra vulnerabilidad al exterior, y no solo la nuestra, sino de muchos de estos países, tiene que ver con nuestra fortaleza interna. Si no somos fuertes internamente, somos mucho más vulnerables al exterior, ¿no? Y no somos, francamente, muy fuertes hoy. Hay fragilidad en muchos campos. Enrique Cárdenas, ¿compartes el diagnóstico? Mira, en general sí, aunque yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Sí. En términos de las instituciones estoy de acuerdo con Luis, hay problemas ahí. ¿De madurez también calificarías tú? Pues ¿Atraso o corrupción? Se están usando cosas peores, ¿eh? O sea, incluso secuestro. Por eso digo, sí, hay cosas que están sucediendo que lamentablemente pues no se tiene la suficiente, digamos, yo diría responsabilidad de Estado por cuidarlas. Una cosa es el andamiaje legislativo que se tiene que establecer, las reglas del juego que menciona Luis, pero luego tienes a los árbitros y a los jugadores que meten zancadillas o que el árbitro marca un gol cuando era offside y cosas así. Entonces, a lo que me refiero concretamente es que no solamente son importantes las reglas, sino cómo se cumplen. Y mencionabas lo del tema del Poder Judicial, pero no solamente ahí, ¿no? Claro. Sí vemos que de pronto hay situaciones que no se ve claro si realmente se quiere fortalecer una institución. Vinimos aquí a un programa contigo para aquello del INEGI, ¿te acuerdas? Sí, por ejemplo. ¿Verdad? Y por el otro lado, coincido también en que entre más fuertes seamos internamente, vamos a tener mayor oportunidad de poder enfrentar la volatilidad y la incertidumbre que, como bien dices, es a nivel mundial, pero que afortunadamente sí creo que el gobierno mexicano ha ido poco a poco dando ciertos pasos para darle mayor claridad y certidumbre a lo que viene. Ciertamente el intento de reducir el déficit desde el punto de vista macro, a pesar de usar pues un mecanismo poco ortodoxo que se puede discutir, pues va en esa dirección, pero por el otro lado también es cierto que hay ciertas líneas rojas que ya planteó el Ejecutivo, específicamente el secretario de Economía, para decir esto sí y esto no en la negociación.
del TLC, por ejemplo, cosa que a principios de año o incluso a fines del año pasado todavía no quedaba claro. Y eso me parece que ha sido muy importante para empezarle a dar como una fluidez a lo que viene, y eso ha tranquilizado las aguas, me parece a mí. Creo que Enrique dio un paso todavía más adelante, Luis, diciendo no solamente es inmadurez, sino los actores, la autoridad están afectando y haciendo regresiones a las propias instituciones, no las están cuidando, es lo que acaba de decir. Y déjame ir un ejemplo concretísimo. El ejemplo concretísimo son, y lo vamos a ver en junio, pero ya están saliendo algunos datos, deudas de los estados, 570,000 millones, un crecimiento en el último año de 7.2%, y es muy alto. Estamos hablando incluso, es lo que se está diciendo, de casos de insolvencia en deudas estatales. Por supuesto. ¿Quién es el responsable? ¿Es simplemente falta de madurez, por ejemplo, de la ley de disciplina fiscal, o son los gobernadores, que hemos visto que son bastante ambiciosos, como fue el caso de los que están acusados por corrupción? ¿Dónde está la bolita ahí, Luis? Mira, tal vez si ves como principio, ¿qué puede justificar que una entidad, un Estado o una empresa o una familia se endeude? Inversión, ¿no? El desarrollo de infraestructura, el desarrollo de capital humano, indudablemente, el crear parques industriales, comunicación, redes, ¿no?, que conecten el Estado y que permitan un desarrollo y empleo en el Estado. Desgraciadamente eso no sucedió. Con muy pocas excepciones, este endeudamiento fue para enriquecer a algunos cuantos, y además la corrupción que hubo en el otorgamiento de contratos para obra y esto. La deuda de los estados anda efectivamente, estados y municipios, en alrededor de 3 puntos del PIB. Es altísima. Es altísima. Creció pues en 50%, porque de 2 a 1 en los últimos años, ¿no? Es decir, creció en un punto del PIB completo. Wow. Entonces es muy alta. Creo que en la próxima reforma fiscal, porque requerimos otra reforma fiscal. ¿Otra reforma fiscal? Indudablemente. Tenemos que entrar a modificar... Ya será el próximo gobierno, ¿verdad? En este gobierno creo que ya no va a pasar. Sí, creo que no. Ya no hay tiempo, y a lo mejor no existen las condiciones para que suceda. Pero en la próxima yo creo que hay algunas cosas que tenemos que modificar. Una de ellas es la coordinación con los estados. Es decir, hoy, y a partir del 2000 realmente, desde la presidencia de Fox, se les entrega a los estados una enorme cantidad de dinero sin ninguna condición, sin ningún seguimiento sobre su uso, tanto como participaciones, que esa pues, tiene un sentido porque es lo que le participas a los estados, porque tú cobraste el IVA y el ISR. La distribución. Redistribuyes lo que ya cobraste, se lo regresas. Pero luego hay aportaciones que son para muchos programas muy importantes, y sin ningún control, sin ninguna transparencia, sin ninguna responsabilidad de los que lo ejecutan. Y entonces vemos todo este robo y todas estas arbitrariedades, ¿no? Creo que ahí tenemos que hacer una modificación importante, porque otro de los temas es que al regalarles toda esta enorme cantidad de dinero, aparte de las participaciones sobre las que pueden tener indudablemente un derecho, dejan de preocuparse por generar ingresos propios. No, bueno, al peor de los mundos, pero a ver, si ponemos, digamos, ese ejemplo en el centro, digamos, de la discusión sobre la madurez de las instituciones, y por un lado ves, te va a decir Luis, no, ese derroche sin que se refleje en inversión, al mismo tiempo una pérdida constante del poder adquisitivo en este país, Enrique, sí. ¿Cómo vamos a tener fortaleza interna? Bueno, fíjate que otra vez decías de institución, lo que me gustaría ahora ligarlo con lo que dice Luis y esta pregunta. ¿Quién era responsable o quién ha sido responsable de este endeudamiento? Yo creo que es múltiple, porque no solamente son los gobernadores, son los gobiernos, digamos, los poderes legislativos en los estados, los auditores locales, que no han detenido a los gobernadores. Yo no sé de ningún estado, a lo mejor existe, que no hay control, a ver, lo que no hay control. No hay ningún estado en donde haya un contrapeso real del legislativo con el gobernador nocturno, ni uno en los 32 entidades. Entonces, es imposible que haya ese tipo de cosas, a menos de que vengan del centro, que es lo que hizo la ley esta de reforma, la reforma esta a la ley de
coordinación. No la de la financiera, ¿no? De estados y municipios, la de deuda de estados. Estamos hablando de las inmadureces de la economía mexicana, de las instituciones, cómo inciden ahí en la economía mexicana. Estamos hablando con Luis Fonserrada, presidente del Centro de Estudios del Sector Privado, con Enrique Cárdenas. Me quedé contigo, Enrique, te corté la palabra. Ahorita hablabas del problema político, de la falta de contrapesos y de división de poderes dentro de los estados, y un ejemplo importante ahí ha sido la reproducción de mecanismos de contratación encubierta de deuda, que es lo que va a estallar parte de lo que va seguramente a estallar en junio con el semáforo de Hacienda. Pues sí, quizás eso salga, a lo mejor no completo, porque mucha de esta deuda ni siquiera está registrada, o sea, no ha llegado a Hacienda siquiera. Y, o sea, es deuda oculta, para decirlo con toda claridad. Pues todavía vamos a ver qué pasa, qué es lo que logra la Auditoría Superior de la Federación, que verdaderamente revele en los estados. Todavía no estamos, yo no estoy seguro de que vaya a salir todo. Pero además de eso, ciertamente... Perdón, Enrique, se dice que puede ser el doble del 3%. Por ejemplo, o sea, si incluyendo toda la deuda oculta de fideicomisos, podríamos irnos al 6% del PIB. Y no con proveedores. Por proveedores. O sea, sumando. Otro 3%. Okay. Entre proveedores y esa es la ocultos. cifra que parece ser. 6%. Bueno, si es 6% va a ser una locura. 6% del PIB es altísimo. Altísimo. Bueno, la ley esta de responsabilidad financiera marca un tope del 3,5%. O sea, no puede registrarse de los estados más allá del 3,5%. ¿Y cuál es el castigo? ¿Qué pasa? Pues si que no tienes Oye, Enrique, manera de... no puede registrarse, quiere decir que si no lo registras, sí se puede. No, ya existe. No, sí, ya existe. Ya existe. Lo que pasa es que la pena es que no te la pueda garantizar el gobierno federal. Esa es la pena. O sea, que te deje al garete con tus deudas. Pues sí, ahí te ves. Atiende con tus acreedores y con MODES. Pues sí, ahí te ves. O sea, el castigo realmente lo mete MODES. Pues más o menos, y si bien nos va. Los calificadores de deuda. Si bien nos va, mira, porque en este tema de la deuda escondida, en muchos estados, ahora que ha habido vueltas políticas, hemos visto varios gobernadores que llegan y tocan la puerta de Hacienda, oye, ayúdame, algo les ayudan, pero no necesariamente están quitando los esquemas con los cuales han venido trabajando. O sea, de los fideicomisos. De los fideicomisos. ¿Por qué no? Pues porque a ellos no les conviene. Es un esquema donde no hay escrutinio público, donde pueden gastar en lo que les dé la gana, donde no tienen que haber licitaciones y ya está. Entonces yo pago un poquito ahorita y lo que esté pagando es dinero nuevo que puedo estar contratando, porque además son irrevocables, pueden durar lo que sea. Esa es otra inmadurez de las instituciones, pensando que alguna de ese dinero puede ir a las campañas. Ahí está una denuncia de, por ejemplo, de OHL en triangulaciones de recursos con proveedores que tú decías, constructoras. Sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que tenemos un trabajo muy importante que realizar a través de la ley, pero yo creo que además la sociedad civil tenemos una responsabilidad importante. Los partidos, en la medida en que tengan una claridad sobre esto y que de veras estén dispuestos a cambiar este rumbo, yo creo que tienen un papel también muy importante. Pero se requiere honestidad y se requiere compromiso con el país y se requiere no pensar en hacer otras cosas de nuevo para reelegirse después en otro puesto como gobernador o como legislador o para preservar el poder, ¿no? Es decir, la concepción del buen gobierno desaparece, ¿no? Se diluye frente a estos otros intereses. Es que sí hay un efecto real. Déjame traer un ejemplo, voy contigo, Enrique, y es lo que acaba de anunciar la cifra de inversión del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Es algo así como... 30 y tantos mil millones, ¿no? Sí, pero es cerca de 6-7% inferior a la cifra del año pasado. Es decir, que fenómenos graves que hemos estado viviendo en los últimos años, como corrupción, como decías, falta de división de poderes y de control, balances dentro de los estados, sí se está reflejando en una menor inversión, no de los norteamericanos o de los inversionistas foráneos, sino de los mexicanos. Pues tú tienes las cifras mejor que yo, pero sí, efectivamente creo está bastante 31 estancado, y tantos, ¿no? Pero es algo similar a lo que dice Pepe. Sí, entonces... Aprox. Sí, no, porque esa situación pues es ya más interna y sí vemos que sí le está pegando. Los datos de Banco Mundial que andan 2-3 puntos porcentuales que se los lleva lo que es la corrupción, ¿no? Es lo que calcula el Banco Mundial aproximadamente de reducción en la tasa de crecimiento del PIB. Sí es un problema, es el problema que se refleja también
en balances de poder, de equilibrios y demás, o en instituciones débiles al final de cuentas. Y eso, pues como dice Luis, al final nos toma debilones a la hora de enfrentar una volatilidad y una incertidumbre como la que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Claro. Así es. Ahora, esa no va a cambiar. La incertidumbre internacional parece que se va a mantener un buen rato. Mira, ¿por dónde le vamos a entrar? ¿Cuáles son las respuestas? Hablando de tu foro. A ver, mira, yo creo que es cierto, hay incertidumbre. Sin embargo, yo creo que, déjame poner un ejemplo, tipo de cambio, Sí. ¿no? Nosotros nos devaluamos como de 12 a 19 pesos durante 4 años, Sí. algo así. Ajá. Eso tuvo que ver con nuestra economía, no con el presidente Trump. No, con la deuda, con el déficit, Exactamente. bla, bla, bla. Y de los 19 a los 21, pues fueron con la elección ese sí de fue un Trump. trompazo. Ese sí fue un trompazo. Pero ya se recuperó y ya andamos de nuevo por ahí. ¿Qué quiero decir? Que aunque no hay una certeza absoluta, yo creo que la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en Estados Unidos, al menos yo soy más optimista, ¿no? Va reduciéndose. ¿Por qué? Porque en la Casa Blanca, por ejemplo, el grupo de técnicos un poco más educados en el tema de la economía, como Ross o como la gente que está ahí en el Economic Council, con el presidente, son, digamos, más técnicos frente a los rudos, ¿no? Sí, sí, sí. Los sí, rudos siguen con esa posición, a veces muy casi ignorante, ¿no? Sobre algunos temas económicos. Entonces, pareciera ser que ellos van ganando un poco. Los republicanos aparentemente están teniendo una posición mucho más consciente y llegando a su conservadurismo típico, que es no un déficit grande, apertura, el libre comercio, etcétera, ¿no? Como que los principios de ellos están volviendo a aparecer. A ver, sí, los nubarrones han bajado respecto de enero, pero cuando ves, por ejemplo, me llama mucho la atención el nombramiento del nuevo negociador oficial que va a negociar el TLC, agarra lo que dice es, me llama la atención, dice sí a la libertad, sí a la apertura comercial, pero justo. Empieza a meter ese tema. Ellos sienten que hay injusticia y eso se va a reflejar en la negociación del TLC, Enrique. ¿Cómo ves tú? Mira, yo creo que sí, pero no estoy tan seguro que se vaya a reflejar en lo del TLC. ¿En qué sentido? Me parece que tienen más un problema con los chinos que con nosotros, en el sentido de que hay un déficit enorme con China, también con Europa, y que en el caso, o sea, digamos, se les acaban un poco los pretextos. En el caso de México dicen que porque el tipo de los salarios aquí son muy bajos y tal. Europa pues no son tan bajos, ¿verdad? Y sin embargo ahí también tienen un déficit. Claro. Y China es otro rollo. Entonces, esto de justo, pues yo creo que es casi un eslogan, pero sí... o sea, no crees que venga en serio. No en ese sentido, digamos que son diferentes argumentos, pero se contraponen unos contra los otros. Entonces, ¿cómo le van a hacer? O sea, no tiene un solo argumento, más que justo, que es medio abstracto, digamos, para irse con China, con los déficits en China, en Europa o con México. Entonces, yo por ahí veo que van a tener que ser un poco diferentes y que si bien es... digamos, ellos podrán visualizar el tema de los salarios, por ejemplo, en México es muy bajo y tal, pero al final de cuentas les ha convenido y se están llevando gente no para estar en la línea de producción aquí en Guadalajara o San Luis Potosí. Hay muchísimos, cada vez más mexicanos, ingenieros, etcétera, que están, por ejemplo, en la industria automotriz y que han desplazado o han ocupado lugares que no han sido ocupados por los norteamericanos. Pero es que trabajo cualificado, dices. ¿Perdón? Trabajo cualificado. Sí, claro. Te estoy hablando de ingenieros, de gente bien calificada que está haciendo una chamba. Claro, los contratan por menos de lo que tendría que contratar a lo mejor a un americano o a lo mejor un canadiense o un europeo. Porque también es cierto, no hay suficiente de esta gente en Estados Unidos. Anticipan los nubarrones sobre la economía mexicana que había a principios de años, pero, y ahí en el pero hay una gran laguna de asuntos internos, Luis Fonserrada, entre ellos no solamente la madurez de las instituciones, sino lo que está reclamando, digamos, en su discurso proteccionista de Estados Unidos, el salario en este país muy bajo y una reticencia a subirlo enorme. ¿Cómo ves? ¿Está cambiando el consenso? ¿Crees que van a subir los salarios? ¿Mejorar la participación laboral en el PIB? Yo creo que ese es un tema muy importante. Ahora pareciera ser que tenemos que hablar de dos tipos de salarios, los salarios mínimos y los salarios profesionales y que van con los contractuales.
El salario mínimo se incrementó, sigue teniendo una ganancia frente a los precios, aunque se va deteriorando. El profesional o el contractual, ese yo creo que se va a deteriorar más rápidamente porque el incremento no fue tan alto. El consumo es el que puede reflejar esta pérdida de poder adquisitivo. O sea, el mercado interno se te va para abajo. El mercado interno, es decir, el consumo como uno de los componentes importantes del PIB, del Producto Interno Bruto, te puede, sí, efectivamente reducir la tasa de crecimiento. De una parte, porque por otra parte, las remesas que también forman parte de esta demanda, de este mercado interno, porque casi todo se va a consumo, están compensando de alguna forma, ¿no? La disminución salarial. La disminución, sí, es decir, el poder adquisitivo, porque siendo dólares además, con un tipo de cambio más alto, tienes más pesos por cada dólar que el año pasado, ¿no? Ligeramente más arriba. Eso de una parte. Por otra parte, el TLC no se va a terminar este año, para nada. No hay tiempo de que se termine, además, muy probablemente no se termine. Quizá empezaría que en agosto, septiembre. Quizá. ¿No? Si corren todas las, ¿no? Las burocráticas. A mí me da la impresión que por las elecciones de México del año que entra lo van a tratar de acelerar, sobre todo si ya cayeron en cuenta de que no van a hacer muchos cambios, sino que va a ser reglas de origen, aprovechar lo que ya se negoció en el TPP. Bueno, ese es mi optimismo, quizás infundado. Pero hay perspectivas encontradas ahí, sin duda. O a lo mejor partirlo en dos, ¿no? Las cosas iniciales primero y la regla de origen, que sí puede ser más complicada, empujarlas un poco. Pero no está fácil, porque está en medio nuestras elecciones, efectivamente. Sí. Bueno, están los destapes, ¿no? Ah, claro. Los candidatos. El candidato ¿Cuándo son? ¿Octubre? ¿Noviembre? Sí, seguramente el candidato del PRI tendrá que salir, por ejemplo, en septiembre. Sí, ahora, curiosa. ¿El PAN? Pues, ¿quién va a ser el candidato del PAN? Oye, Pepe, pero mira, a mí me ha llamado mucho la atención, lo comentamos aquí, ¿durante cuántos años estuvo criticando por ciertos grupos al TLC? ¿No? Que había sido un tratado fatal y que había que echarlo para atrás y qué tal. Una vez que llega Trump y dice, ahora sí, vamos a tirarlo, todo el mundo lo hay defiende. Un consenso de que todo el mundo lo defiende. Entonces yo no estoy tan seguro que la elección del año que entra se vaya a volver un tema. A depender mucho de eso. A depender demasiado. Yo estoy de acuerdo. Porque ha sido como mágico, ¿no? Que, o sea, ya fuera máscaras, sí nos conviene el TLC y ya. Bueno, además junta TLC frente a problemas como inseguridad y corrupción. Eso sí. Y no me da, ¿eh? No, por eso. Eso estoy de acuerdo. Eso sí van a politizarse. Pero lo que es el TLC en sí, la propia negociación, ya no estoy tan seguro que se vaya a ser un factor de la elección del 2018. O no demasiado importante, digamos. Porque ya estamos como muy de acuerdo. O sea, ¿quién va a repelar? Ya la vacuna, sí, ya estamos inoculados. Todos los que estaban en contra, ya de repente ya o no hablan o ya están de favor. Pero corrupción sí. Sí, corrupción sin duda. El tema, yo ese va a ser diría, ¿no? Y seguridad. Bueno, lo que estamos viendo del crecimiento de la inseguridad, también otra de las cosas que te debilitan las instituciones, ¿no? Claro, así es. Gravemente. Entonces, sí me parece que igual se vuelve no tan complicado, igual no es tan lento, vamos a ver, la negociación, pero de que vienen tiempos complicados políticos que van a meterle mucho ruido al asunto. Ahora, tú estarías, tu postura respecto del salario, ¿sí estarías no, sí, ya lo he publicado. A subirlo? Mira, incluso están hablando hasta de la renta básica, algunas gentes de la UNAM, por ejemplo, Val, si no... Bueno, ya está un poquito eso demasiado pronto para llegar ahí, pero... O sea, estamos... sí, todavía le falta. Paso a pasito. Paso a pasito. Paso a pasito, pero no tan lento como los últimos 30 años. No, ni lo más de la Virgen. Nos colgamos. No, digamos, lo que yo he estado diciendo, y creo que coincidimos varios, es... vayamos hacia un salario suficiente y la suficiencia viene pues de lo que es la línea básica de bienestar que define Coneval y yo diría, bueno, 2 salarios de esos. ¿Cuántos son 2 salarios de esos? Son como 5,000 y pico de pesos, 5,800 pesos al mes. Eso ya te da un cambio importante en el salario de mínimo que a penititas podría llegar. Yo sí estoy en favor de eso, e ir gradualmente, no digo que mañana, pero sí ir gradualmente hacia allá, digamos, hasta éticamente. O sea, ¿qué empresa, a ver, ustedes digan, que pague salarios que hacen que los trabajadores estén en la pobreza y al mismo tiempo saquen utilidades? No me cuadra. O sea, no puede ser, ¿verdad? Claro, no. Éticamente, o sea, por ningún lado debería de ser. Entonces, tiene que ser un salario mínimo suficiente. Sí. ¿Es eso lo que está diciendo Enrique, lo que faltó y tú lo señalabas, de responsabilidad social?
En buena parte, sí. Sí, hay un déficit, digamos, empresarios, Pero gobiernos, de déjame responsabilidad agregar social. otra dimensión. Sí. O sea, estamos hablando de salarios. Este es el mínimo nada más, ¿eh? Sí, no sí. son los contractuales. No, está bien. No son los profesionales. No son los Ok. profesionales, está bien. Pero yo creo que es fundamental que pensemos todos en el concepto de salario real. ¿Qué es esto? Es decir, no son los 30 pesos que yo gano, o los 70 pesos que gano al día, o los 80 o los 100, sino en qué cosas puedo comprar con eso. Porque si los precios se me fueron muy arriba y mis 100 pesos que ya gano ahora en vez de 60 o de 70, ya gano 100, pero un kilo de tortilla me cuesta 100, pues perdí mi O salario. sea, dices, real. no procesos inflacionarios, ¿no? Ese Como es ya el hemos tema. vivido. Ese es el tema. Nuestra inflación ya está muy cerca del 6% en precios del consumidor. Pero los componentes, porque los precios del consumidor son un promedio, y como todos los promedios se esconden cosas, ¿no? Entonces, si ves los precios de algunos alimentos o de las canastas básicas que consumimos, pues probablemente andan más arriba que eso. Bueno, yo me tengo que ir. Muchas gracias a los dos. Quedan ahí los focos rojos, déficit, deuda, Salario inflación, real. salario real, muchos temas sobre la mesa. Ya les iremos sacando. Muchas gracias, Enrique Cárdenas, Al contrario. presidente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias, Luis Fonserrada, presidente del Centro de Estudios del Sector Privado. Gracias a los ti. dos, sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.